Muy buenos días a todas las personas que como cada miércoles nos sintonizan en su programa Generaciones. Estamos aquí en este espacio transmitido por Millennium 107.7 FM en la región Guarenas-Guatire, 105.5 en nuestra querida región de Barlovento y estamos en los Altos Mirandinos, en Antena 103.7 FM, que también llega hasta los valles del Tuy. Saludos a toda Miranda. Recuerden que también estamos conectados a través de Instagram, Facebook Live por nuestra cuenta Liliana Contigo y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube Liliana Contigo. Hoy tenemos una invitada especial. Realmente tenemos aquí, es un honor para el espacio de Generaciones, contar con nuestra diputada Casimira Monasterio, Vilma Casimira Monasterio, popularmente Casimirita. Nosotros en nuestro pueblo le decimos Casimirita. Casimira además es diputada de la Asamblea Nacional, coordinadora nacional del movimiento Cumbe Nacional, movimiento de la afro-venezolanidad y del movimiento Trenzas Insurgente. Ella es historiadora del arte, es curiepera de nuestra región de Barlovento, mirandina de pura cepa, y por eso es un honor contar con Casimira. Bueno, Casimira, mañana es viernes 10 de mayo y vamos a celebrar el Día de la Afrovenezolanidad. Un día 10 de mayo, el actual presidente de la República, siendo presidente, diputado de la Asamblea Nacional, declaró y decretó este día como el Día de la Afrovenezolanidad. Bueno, bienvenida a este espacio. Son tuyos los micrófonos para que nos cuente cómo llegamos allí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, de conversar con el pueblo afro y con todo el pueblo venezolano en general que tenga bien oírnos. Bueno, la lucha del pueblo afro-venezolano es una lucha larga, como toda la lucha de los oprimidos en este mundo, que hay que luchar porque, el poder no lo regala nadie, el poder se conquista y eso implica trabajo, ¿no? Y dedicación, muchas horas de estudio, de lucha, de encuentros y desencuentros. Fíjate, yo diría que si comenzamos una lucha que nos ayuda a desmontar, si reconocemos esa lucha, a desmontar los prejuicios, los estereotipos y los falsos conceptos que el comandante Chávez hizo bastante por desmontar esa falsa historia, ¿no? Una historia que se contó para legitimar a los esclavistas, a los apellidos de hoy, como dice el presidente Maduro. Fíjense, los cumbes, que fueron los primeros territorios de libertad creados luego de llegados los invasores europeos, particularmente los españoles en nuestras tierras. Fueron un territorio libre porque es lo que funda el africano y su descendiente, que nunca aceptó ser esclavizado, que nunca creyó ese cuento de que él era un ser inferior, de que no era un ser humano, de que no era persona, que no tenía capacidad, y todo ser humano siempre quiere ser libre por naturaleza, pero además todo ser humano tiene derecho a amar, a ser amado, a tener familia, y los que se iban al cumbe eran esas personas, esos hombres y mujeres que no aceptaron nunca ser esclavizados. Contrario a lo que nos cuenta la historia, que pareciera que es que la gente aceptó con resignación ser esclavizado. Eso es mentira, porque los cumbes te lo demuestran. Pero además el cumbe fue un espacio siempre... Porque es que además la esclavitud no fue, váyanse para allá los esclavos, fue a sangre, sudor y muerte, y lo que se representó eso. Claro, ¿no? Además secuestrados en África, luego traídos en los barcos como mercancías. Como mercancía, pues claro, lo deshumanizas. Entonces por eso le pones la palabra negro, porque antes de eso los africanos no se reconocían como negros, se reconocían en sus diferentes etnias, ¿no? En esa gran diversidad que conforma el mundo africano. Y esa gente que fue traída y deshumanizada, bestializada, que eso es otro de los cuentos que te hacen creer que parece que fue solo fuerza física. Y es que los españoles sabían algo de cacao. No, el cacao ya había sido domesticado por los pueblos indígenas. Ni tampoco del oro.
de nada de eso. Entonces ellos aquí, quien hace que esas haciendas sean prósperas son precisamente los esclavizados, porque además acabaron muy pronto con la mano de obra indígena, porque la asesinaron, el genocidio fue terrible y en menos de 25 años habían eliminado más del 75% de la población del Caribe continental e insular. Un genocidio. Un genocidio completo. Entonces, quien hace próspera y permite que se cambie de provincia a Capitanía General de Venezuela es precisamente la mano de obra esclavizada. Y no es solamente física, es la mano intelectual, ¿verdad? Es la concepción intelectual, espiritual y física. Pues si usted para frente al mapa mundi, tú te das cuenta que el Caribe está en el mismo trópico que el África subsahariana. Lo que llamamos el sur. Exactamente. Entonces, pero además hay un régimen climático parecido. Entonces, el sistema lunar que tenían los indígenas y el sistema agrícola estacional que tenían los africanos combinan uno con otro y son los que hacen prósperas esas haciendas, porque los españoles vienen de un lugar y todos los europeos donde el régimen climático es otro. Entonces, ¿quién la hace próspera? Ellos. Y además las personas que de una u otra manera en África tenían o eran de las clases gobernantes, de las clases sacerdotales o militares, eran los que cumplían también una función de organizar. Muchas de las haciendas, por ejemplo, en el caso de Barlovento, sus amos vivían aquí en Caracas. Ajá. Y allá tenían a un esclavizado. O sea, que nunca han trabajado los señores de los apellidos. Esos nunca han trabajado, esos toda la vida han sido bajos. Eso nunca en su vida han trabajado. No. Si las dejan solas, se mueren de hambre, pues no saben ni cocinar, no saben lavar, no saben hacer nada. Lo que saben es mandar. Bueno, esa lucha por el cimarronaje, pero te decía el Cumbe como espacio democrático, porque no solamente era un espacio donde podían estar los africanos, africanas y sus descendientes a lo largo de esos 300 años, o 300 y tantos años que duró la colonia y el sistema esclavista, sino que cualquier persona que hubiese roto con ese sistema esclavista y colonial era aceptado en el Cumbe. Por eso en los documentos tú consigues que ellos de manera alarmante decían, no, y había un blanco o había una mujer blanca, había una indígena, un indio, había una india, porque lo importante era que la persona hubiese roto con ese sistema por una u otra razón, independientemente de que fuese blanco de orilla, fuese indígena. Eso nos habla también de ese espacio de libertad y de esa solidaridad y hospitalidad que tienen nuestras comunidades. De igual manera, ellos le ponen el nombre cimarrón, porque como lo veían siempre como animales deshumanizados, bueno, entonces nosotros reivindicamos el término cimarrón por eso, porque cimarrón para nosotros es sinónimo de libertad. Y a pesar de todo el estigma, a nosotros nos llega por la literatura oral cimarrón como el rebelde, el que nunca declinó su condición de ser humano, el que conformó comunidad, ¿verdad? Entonces, ese cimarrón que luego se suma a la guerra de independencia. Eso nos hace... Que también participó pues en la lucha por lograr la independencia. Entonces, claro, todo eso nos da a nosotros una visión diferente de esa historia. Entonces, esa historia que nos han contado, que es una historia que en gran medida es falsa. Arturo Lapietri decía que los amos en Venezuela eran buenos, todos los amos eran terriblemente malos, porque cuando tú secuestras a una persona, la deshumanizas y la sometes a esclavitud, que tú no eres un ser humano, solamente pensar una cosa pequeñita, y una madre que no es madre. Aquel libro de los amos del valle, ¿no? Ajá. Bueno, en esos libros tú ves quién es la clase, porque además está escrito por un descendiente de los amos del valle, que era Francisco Herrera Luque, que era psiquiatra, pero además él ahí te define lo excluyente, lo terrible que es esa gente. Yo digo, la mejor definición de oligarquía la puso Herrera Luque en ese libro.
Dice, Los amos del valle. 20 somos los amos del valle. Y que se creen aún todavía herederos y dueños de Venezuela. Entonces, por eso yo digo, es terrible ver a los descendientes de los esclavistas correr detrás de una María Corina Machado, por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo es que un descendiente de los esclavizados va a correr detrás de un esclavista que sigue pensando igual y no lo puede disimular? Por eso su cara de asco, su cara de desprecio. Ajá. Además, no se nos puede olvidar en esos primeros momentos cómo era que nos decían monos, macacos, desdentados, hordas, cualquier cantidad de cosas. Por cierto, también han buscado de hacer mofa y ridiculizar a la primera combatiente, a la diputada Cilia Flores, con un chicle que se estaba comiendo, entonces no, que se le cayó la plancha. Bueno, además tratan de humillar. ¿Cuántas no hemos tenido que tener prótesis? O sea, eso en la vida, bueno, gracias a Dios las que podemos pagarlo y el que no. Pero fíjate, lo que te quiero decir es que al fin y al cabo ellos no tienen argumentos. Si no tienes un argumento, porque entonces inventan que si son corruptos, pero cuando tú le preguntas las pruebas, como digo yo sí digo que Carlos Andrés Pérez fue ladrón, eso no lo dije yo, eso lo dijo un juez venezolano. Eso no lo dije yo. Y cuando uno destapa esa historia de esos años, ni siquiera fue la izquierda. Son los notables, su misma gente, que les dice, van a Estados Unidos, le exigen a los norteamericanos que obligue a los suizos a destapar las cuentas, que él decía que era mentira, que no tenía cuenta conjunta, él y Cecilia Mato. Y los suizos dijeron, vamos a destapar una, o sea, había más de una. Había más de una, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ellos toditos se hubiesen quedado no digo sin dientes, sin prótesis, sin quijas, sin cara, porque esa gente tuvo 40 años mintiéndonos siempre. Así es. Ajá. Pero entonces yo no digo que él es esto, y en porque me da la gana, es porque se presentaron unas pruebas. Ante la llegada del comandante Chávez, yo recuerdo cómo era el acceso a la educación para los que veníamos de Barlovento, el mismo eje Guarenas-Guatire, cómo era el esfuerzo de estudiar, no había ese proceso de inclusión. Entonces, el barloventeño y los que vivíamos en la región de Miranda, Valles del Tuy, Barlovento, ¿cómo costaba estudiar? Porque no estaban las universidades. Sí, porque además todo el mundo no tenía la posibilidad económica de mantener un hijo en Caracas. Si no tenía un familiar o si la casa del familiar que tenía no estaba en condiciones de recibir a otra persona, que era lo más que hacíamos, pues. Te voy a mandar fulano, pero a veces no había posibilidades. Y además no son las mismas condiciones, porque dormir en una sala 5 años no es tan sencillo, porque, o sea, tú estudias, yo le decía a mis estudiantes en UNEARTE que tenían que buscar el lugar de la casa de acuerdo a las condiciones que tenían, buscar en su casa el lugar donde ellos se sintieran más cómodos, la hora donde se sintieran más cómodos, porque estudiar tampoco es sencillo, ni es un acto mecánico, ¿no? Claro, pero lo decía el profesor Aristóbulo Turi, decía que había inclusión, pero no había igualdad de condiciones. Entonces, igualito, tú acabas con la oportunidad, porque si tú no me estás cobrando la inscripción en la universidad, pero las condiciones para pasar 5 años estudiando. Hay estudiantes que, bueno, en su mayoría tuvimos que viajar de Higuerote a Caracas para poder ser profesionales. Bueno, ¿y cuántos muchachos tienen que abandonar la carrera porque no aguantan la pela para hacer todos los días de madrugada y después mal alimentados? Entonces, no solamente es que tú puedas acceder, además, no es lo mismo el niño que llega a la escuela con todos los útiles al niño que es diciembre y todavía se están comprando los útiles. Entonces, si tú no das igualdad de condiciones, terminan siendo falsa la igualdad de oportunidades, porque la desigualdad en las condiciones impide que sea igual la oportunidad. Porque no es lo mismo, como decía Aristóbulo, pues el primer objetivo del currículum es el modus papendi, porque una persona que no se alimenta, que no come bien, no puede estudiar, porque el esfuerzo que uno hace, el esfuerzo intelectual, el físico que se hace, no es tan sencillo como... Bueno, por eso uno de los grandes esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno revolucionario y en Miranda con el gobernador Héctor Rodríguez es garantizar que las escuelas tengan el programa de alimentación escolar, el PAE, para que los niños tengan igualdad y coman. Y la biblioteca escolar. Las bibliotecas, el acceso. Bueno, tenemos muchos logros, ¿no? Sí.
Entonces, de la llegada del comandante Chávez ahora, ¿cómo el movimiento afro, los afro, cómo nos identificamos con la revolución bolivariana? Fíjate, yo siempre digo, nosotros pasamos el siglo XX luchando por el que se nos reconociera culturalmente. Arturo Uslar Pietri era uno de los que decía que la cultura venezolana era la cultura española, donde se insertaron algunos elementos indígenas y el negro solo aportó el tambor. No, y todavía hoy hay gente que dice que gracias a España nosotros hoy somos ciudadanos, pues. Entonces yo digo... Yo he escuchado mucha gente. Sí, la gente lo dice, que nos dio un idioma. ¿Quién era mudo? Aquí todo el mundo hablaba, ¿no? Los indígenas tenían cada uno su lengua, los africanos trajeron sus lenguas. Entonces, te impusieron un idioma y te obligaron a hablar ese idioma, que es el español, porque es un elemento de dominación. La religión, todo el mundo tenía su religión, cada uno tenía su religión. Sus creencias. Pones la tuya, tu fe, también como elemento de dominación, como mecanismo de dominación. Y así sucesivamente. Pero entonces, bueno, nace en Curiepe Juan Pablo Sojo, hijo. Yo lo valoro no solamente como intelectual y en sus diferentes facetas. Bueno, un saludo a Curiepe, cuna de grandes hombres y mujeres. Sino que además fue un hombre muy valiente, porque en la década de los 30 y el 40, pararse un muchacho que viene, un joven que viene de Curiepe, descendiente no precisamente de los esclavistas, sino de los esclavizados. Es decir, sí contribuimos a la formación de este país, sí contribuimos a la cultura. Está el tambor, que es fundamental, importante para nosotros, pero hay otras cosas. Y cómo en cada orden de la vida los afrodescendientes tenemos un gran aporte. Para mí eso fue inmenso, digo, porque además de ser un hombre inteligente, capaz, fue un hombre muy valiente para pararse ante la oligarquía y decirle, bueno, si uno lee como escribía Arturo Uslar Pietri, lo que escribía Adriani, el mismo Mario Briceño Iragorri, cómo se expresaban de la población afrodescendiente, de la población negra, son unas expresiones terribles. Y que él se plantara aquí en Caraquel, lo que tenía era cuarto grado, porque eso era lo que había en Barlovento a principios del siglo XX. Hasta cuarto grado, cuyo maestro era su papá. Él era músico, tocaba violín y siempre siguió los pasos de su papá en la investigación del mundo afro. Luego, digamos que ya para finales de los 80, de los 70-80, nosotros comenzamos, García, Juan de Dios Martínez en el sur del lago, Argelia Laya, Argelia, a seguir esa pelea, pero después uno va sumando políticamente conocimiento y damos el salto político ya en el proceso revolucionario, ese salto que da al país y que se expresa de múltiples maneras en su diversidad. Y se une África América, que la dirigía Chucho García, con la Unión de Mujeres Negras, que en ese momento estaban Reina Ratia y Nirva Camacho, porque ya Irene, que fue su fundadora de la Unión de Mujeres Negras, que es la primera organización que lucha contra el racismo en Venezuela, había muerto. Y se crea la red de organizaciones afrovenezolanas. Ese salto político nos permite ir avanzando, y si bien no pudimos aparecer en la Constitución del 99, se comienza a dar una lucha. Entonces Aristóbulo pasa también a ser un aliado del movimiento afro, y yo siempre digo esa capacidad de escucha del comandante Chávez, ¿no? De entender el país, de escuchar al pueblo. De escuchar al pueblo y de ir descubriendo cosas que él no conocía. Por ejemplo, él hablaba más del indígena porque, bueno, en el llano hay una relación con el indígena, pero además él lo destacan como capitán en Apure, y vive en carne propia el tratamiento que se le daba al indígena en esa zona. Y luego se le va incorporando lo afro. Entonces, en el 2005 es que se decreta el Día de la Afrovenezolanidad en honor a la gesta de José Leonardo Chirino. Y que ya habían logrado gentes de Falcón, la profesora Fulvia Polanco y Juan Ramón Lugo, en paz descanse, que se llevaran los restos simbólicos al Panteón Nacional. Luego esa lucha sigue, y en el 2005 se decreta el Día de la Afrovenezolanidad, el 10 de mayo, en honor a la gesta de José Leonardo Chirino. Y no, porque nosotros decíamos,
los 200 años no comienzan con Wallis España, los 200 años, ¿se acuerdan del MBR 200? Sí, como Por no. los 200 años de la independencia, comienzan es en 1795 con la gesta de José Leonardo, que no fue un alboroto de negro, no, es que hay todo un proyecto de país anticolonialista, antiesclavista, influenciado por la revolución de Haití y por la misma vida de José Leonardo. Él era sambo, era libre porque era hijo de una madre indígena, pero que tenía que pagarle tributo, impuestos a la corona española. Él era comerciante, trabajaba con tellería, que era el hacendado, y veía cómo se extorsionaba también a todos los comerciantes y a los hacendados, como la corona española vivía siempre extorsionándolos, ¿no? Pero además su esposa era esclavizada de esa hacienda y su papá también era esclavizado y sus hijos. Entonces, esa lucha que él da contra la esclavitud, contra la colonia, y hay todo un programa de gobierno, el presidente Nicolás Maduro decreta como diputado presidente de la Asamblea Nacional el Día de la Afrovenezolanidad, y el comandante Chávez crea la Comisión Presidencial contra la discriminación, contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de exclusión. Ajá, pero en Venezuela hay racismo. Claro que sí, lo que pasa es que el racismo es estructural, sistémico e institucional. Y como está naturalizado, porque en toda América Latina lo hay, aunque la gente lo niegue, se fueron creando unos estereotipos y unos prejuicios, y desde ahí es que la gente actúa. Yo me pregunto, si yo no te conozco, yo no puedo abusar de la confianza. No te conozco, yo te digo señora o ciudadana, como dice la Constitución, que es el título que tenemos, que ostentamos aquí desde las guerras de independencia, que el Libertador abolió todos los títulos nobiliarios y todo el mundo era ciudadano y ciudadana. ¿Por qué la gente me dice negrita? ¿Y por qué la confianza? Porque la gente dice eso es por cariño. ¿Cuál cariño? El cariño es un sentimiento que nace, crece, que se cultiva en la relación social. Si tú no me conoces, porque nosotros los curieperos le decimos a la gente blanca, porque se pone roja con el sol, colorado. Pero tú al tercer colorado, aunque se lo digas con cariño, le molesta porque la gente tiene nombre. Mi papá siempre me dijo, la gente tiene nombre. Tú no se llama negra, negrita. La gente tiene nombre. Y si usted busca en la Carta de los Derechos Humanos, uno de los derechos humanos es que toda persona tiene derecho a tener papeles. Para usted tener papel, el primer papel que usted tiene es cuando la tarjeta de la maternidad y la partida de nacimiento. Y a ti te ponen un nombre. Entonces, a ti no te ponen ahí negrita Casimira. Ajá. Y si tú no me conoces, tú no me puedes tener cariño, porque además es falso. Tú vas en una camioneta, se monta un negro y la gente agarra su cartera. Entonces bueno, pero cariño. También fíjate cómo se discrimina y el racismo. Yo recuerdo que el estereotipo de que viene un motorizado, agarra la cartera. Ahora el motorizado es delivery. ¿Ves cómo cambió la cosa, no? La cultura entonces, está cambiando, ¿no? Claro, y así como eso, si usted ve la televisión venezolana, yo tenía muchos amigos y amigas que han venido del extranjero, que son extranjeros y vienen a visitar Venezuela, y se sientan frente a la televisión y lo primero que te preguntan es que si aquí hay racismo. Porque lo que están viendo en la calle no es lo que se ve en la televisión. Tú estás viendo en la calle gente en una diversidad de tonalidades de piel, de fisonomía, bueno, de igualmente las novelas que se daban aquí en la época de los años 80, 90. Yo recuerdo que, bueno, hasta la señora de servicio era una Miss. Entonces, eso... Era una Miss sí, blanca. Blanca. Ajá, el mismo proceso en Miss Venezuela te crea un estereotipo, porque ¿quiénes son las Misses? Las hijas de los europeos. Las de que tienen aspecto eurodescendiente son las Misses. Y a ese cosa que se llama Osmer Sousa, le preguntaron una vez, porque hubo varias Misses africanas y caribeñas que fueron Miss Universo, Miss Mundo, que porque en Venezuela no había Misses negra, y él le contestó porque las negras en Venezuela eran muy feas. Yo dije, bueno, a él no le gustan ninguna, porque a él no le gustan ninguna, ni blanca, ni negra, ni verde. Y él bello, y la mejor expresión de estética y de belleza no es precisamente él, ¿no? Pero esa grosería, entonces a la gente le pareció un chiste, pasó como algo normal, que hagan unos concursos
donde Bueno, y recientemente, más de la mitad de la población es estigmatizada, negada, porque ¿quién decide qué es lo bello? Por y qué es lo ejemplo, feo? el caso que vimos aquí con las guarimas en el Plaza Altamira en Caracas, cuando vimos un trabajador afrodescendiente que venía caminando por la Plaza Altamira y fue incendiado y quemado. Bueno, pero precisamente porque además ellos establecen una sinonimia, ¿verdad? Con sus prejuicios raciales. Chavista es negro e indio. Y sin dientes. Y sin dientes. Fíjate lo que pasó con Elsa Morales, en paz descanse, una pintora popular venezolana de reconocimiento nacional e internacional. Elsa no era chavista. Y Elsa va pasando por la Plaza Altamira cuando ellos tenían eso tomado. Mira esa india chavista. Porque ella era hija de Guayú, era descendiente de Guayú. Ella era de los Valles del Tuy, pero de padres y madre Guayú. Y le dieron una golpiza que alguien fue que dijo, no, dejen esa señora, dejen esa señora. Alguien le dio una golpiza, pero una golpiza que de eso murió Elsa, porque le desprendieron los riñones y a partir de ahí hubo que comenzar a dializarla. Pero ellos establecieron una sinonimia, no solamente no solamente es un problema de clase, sino también es un problema etnorracial. Negro o indio, chavista, mono, horda, siguen deshumanizándonos, porque cuando le pone indio y negro, es una manera de deshumanizar esas poblaciones y justificar y legitimar todas las arbitrariedades, todo el genocidio, todo el crimen de lesa humanidad que cometieron contra la población indígena en los pueblos originarios y contra la población africana. Hasta hoy esos prejuicios siguen así. Indio es tonto, negro es bruto. O flojo. O flojo. Es nada más que somos todos flojos. No. Ese cuento del indígena que al final de cuentas termina es diciéndole, un blanco empieza a decirle que por qué no pesca más y por qué no caza más. Y entonces le dice que con lo que él pesca todos los días y caza, con eso comen ellos tranquilamente. ¿Para qué voy a pescar más? Dice, no, ¿para qué tengo que cazar más? Le dice, bueno, porque eso que caza lo puedes vender. Entonces le dice, ¿a quién se lo voy a vender? Bueno, entonces no a la gente que vive aquí caza como tú, sino que vive más allá. Y así le va haciendo preguntas y el indígena le va respondiendo y después le dice, y después al final puedes agarrar vacaciones. Y él le dice, ay, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ya yo comí, yo sembré, yo cacé, yo pesqué, yo tengo comida, yo tengo mi casa, o sea, su vivienda. Y hay unas horas que descanso. Entonces yo voy a hacer todo eso para después, dentro de unos años, tener vacaciones, pero lo que han hecho es acabar con el planeta, ¿no? Así es. Por la codicia, por la misma avaricia por que trajeron. La voracidad del capitalismo. Por la voracidad del capitalismo, que es la codicia de esas personas, de los europeos, que todo lo ven a través del poder y del dinero y que no los para nada, porque lo que está pasando en Gaza no es una casualidad. Esa gente no son los sionistas que están en Israel, no son descendientes de los judíos palestinos que salieron y se desplazaron hacia Europa. Esos no son sefardíes, son eskenazis, son europeos conversos al judaísmo, que es otra cosa. Entonces ese cuento de antisemitismo es una mentira más, así como es mentira que los indios no piensan, no sienten, así como es mentira que los negros no piensan, no sienten, que es mentira que indígenas y negros sean gente bruta o gente tonta, que son brutos, que lo único que sirven es para ser mandados, que ellos son los que tienen, que los inteligentes son ellos, porque entonces Europa hizo un mundo a su imagen y semejanza, legitimando su posibilidad y su capacidad de explotar al resto de la humanidad. Los rusos también son blancos, pero no lo aceptan porque ese grupo de Centro Europa que se erigió como la cúspide del mundo, cree que tiene derecho a esquilmar, a explotar, a dominar, a someter al resto de la humanidad para su beneficio propio. No hay cosa más terrible que esas famosas coronas europeas.
Bueno, estamos conversando con Casimira Monasterio, diputada de la Asamblea Nacional, y estamos conectados y hay gente que le vamos a mandar un saludo. Lismar Lunar, El Gran Sol, Pablo Frías, allá en Tacarigua, Jesús Rivero, saludos de la parroquia Paracoto, allá en los Altos Mirandinos. William Páez, saludos de Barinas. Bueno, un saludo del exalcalde William Páez de Guarena, cariños y afectos. Gimberlin Rodríguez, Carla Contreras, Terán José, Silvia Juli César y M. Becerra. Bueno, vamos a ir a un espacio comercial y al regresar seguimos hablando con nuestra diputada Casimira Monasterio. Continuamos en su programa Generación y estamos conversando con la diputada Casimira Monasterio. ¿Y cuáles son los logros que ha tenido el movimiento afro en la Revolución Bolivariana? Fíjate, comenzamos con, por un lado, es bueno recalcar que en la medida que el movimiento se organizó y dio el salto político, comenzaron también los logros en el proceso revolucionario. Hablamos ya del Día de la Afrovenezolanidad, en honor a la gente José Leonardo, y de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación Racial en el Sistema Educativo, que la presidía el ministro en ese momento, Aristóbulo Isturi. Pero también se creó la Oficina de Enlace con las comunidades afrodescendientes. También se creó una con los indígenas, se creó otra con las personas con discapacidad. Inclusión y reconocimiento. Sí, claro, porque no hay una receta para hacer la revolución. La revolución la vamos haciendo poco a poco. Y se creó una oficina también con los extranjeros. Pero también nosotros logramos que se creara la ley contra la discriminación racial, ¿verdad? Muy importante. Muy importante, y se reformó en el 2021. Con esta nueva asamblea. Se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes con la DECAFRO. Se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, el INCODIR. Se creó por primera vez la Coordinación Afrojuvenil en el Ministerio de Deporte y Juventud. Y así sucesivamente hemos ido obteniendo diferentes logros que son productos de la lucha y de la capacidad del gobierno revolucionario de ampliar el espectro. Que Miranda, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, tiene una secretaría. Es la primera y hasta ahora es la única. Es la única que hay en el país, la dirige la compatriota Nora Delgado. Parte pues de ir visibilizando y generando políticas públicas para la población afro, especialmente asentada en Miranda, que no nada más está en Barlovento, porque tenemos en el municipio de Sucre mucha gente también. Entonces, el tema es que la gente cree que los afrodescendientes están en Barlovento. Bueno, eso también es lo otro porque es lo más cercano a Caracas, ¿no? Pero fíjense, cuando se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes, se está creando una institución que su objetivo es fundamentalmente políticas públicas orientadas a esa población. Para luchar contra la discriminación. Claro, y contra esa invisibilización, contra la exclusión. Si yo no te reconozco, no voy a crear para ti. Como yo les decía en el segmento anterior, la oligarquía definió la cultura venezolana como cultura española en América, específicamente en este caso en Venezuela. Y niega prácticamente los aportes del pueblo indígena, que era el que estaba aquí, cómo sobrevivieron los colonizadores, los conquistadores, como ellos se autodenominan, con la cultura indígena, porque ellos eran lo que sabían, cuándo crece el río, dónde no crece, qué se come, qué no se come, qué animal, cómo se comporta la flora, cómo se comporta la fauna. Si no, no hubiesen podido sobrevivir. Pero además también niegan todo lo que aportó el mundo africano. Entonces, cuando yo te comienzo a reconocer y digo en la Constitución que somos una sociedad multiétnica y pluricultural, estoy hablando de la diversidad, ¿sí? Estoy hablando de la diversidad que conforma. Sí, porque también hay un manejo político de la cosa, como que es que ahora van a gobernar los negros, ¿no? O los indios. Y entonces por eso la oligarquía amenaza como, no, nosotros somos exclusivos, ¿no? En la Constitución dice que somos multiétnicos, que aquí cabemos todos, hay inclusión pluricultural. Pero entonces tienes que generar políticas públicas para cada una.
Bueno, decía el profesor Aristóbulo cuando fue diputado del extinto Congreso, si no es una hipocresía. Claro, porque si tú no me reconoces, porque ¿cuál es el término que ellos utilizaron? Que no es un término, la gente lo ve como un término etnorracial y socioeconómico, no, es un término ideológico, que es el mestizaje. Cuando ellos hablan, ¿qué era el mestizo? El de blanco, el resultado de la unión de blanco con indio. ¿Cómo se da, cómo comienza eso que después generalizan a todos? Es un español embarazando o una india, el mestizo, como o una negra, el mulato. Como son mis descendientes, en mi caso, por ejemplo. Entonces, después negro con indio, sambo. Y de ahí para allá, bueno, la mezcla de las mezclas, el tententie, ¿cómo es que tenten el aire, el cuarterón, quintero, que se, toda una estamentación que hizo etnorracial y socioeconómica que hizo la corona, porque divide y vencerás. Luego le ponen mestizaje, yo diría, entonces no sería mestizaje, debería ser el pardaje. Porque los pardos son los que son mezcla de la mezcla, que mayoritariamente desde el punto de vista biológico podemos decir eso, pero no desde el punto de vista cultural. Porque indudablemente yo no estoy negando mis raíces, yo soy descendiente de Mariquita Monasterios, yo no nego esas raíces españolas, pero indudablemente que Barlovento lo define su negritud y el peso de la cultura afro. Eso no quiere decir que no haya cultura indígena. En Barlovento creemos en los encantos, en los encantados, que viven debajo de las aguas, que se sientan sobre culebras, que si se llevaban a los muchachitos que les caía bien. No, y Barlovento llega hasta Cúpira y ahí hay una población indígena. Pero ¿no? ese mito, que es un mito que está en todo el continente, es un mito indígena, y los barloventeños también creemos en eso, ¿verdad? Pero el peso de lo afro tú no lo puedes negar. Eso no se puede negar. ¿Cómo negar a San Juan de Curiepe? Tú no vas a negar lo español que está allí, pero... O la parranda de San Pedro, por exactamente, ejemplo. Esa diversidad no es, ese mestizaje no es ni homogéneo ni isomorfo, es diverso en todo el país. Oye, al que le gusta la salsa y al que le gusta el jazz y al que le gusta el reggaetón. Por eso mismo, hay la diversidad de la cultura. Hay una diversidad, pero tú tienes que reconocer esa diversidad y no imponer un patrón de belleza y no imponer unos conceptos, porque entonces lo que hacen ellos es ciencia. Lo que hace el indígena y el afro es brujería, es ignorancia. Pero yo siempre desde niña, por ser curiepera, estuve viendo mucha gente de fuera que iba a nuestro pueblo a investigar. Y en la medida que tú vas creciendo, te vas haciendo preguntas, o por lo menos yo siempre me las hice. Y yo decía, ¿pero qué tanto viene esa gente a preguntar a Curiepe? Yo creo que, bueno, los curieperos desde muy jóvenes sabemos que es un antropólogo y con un sociólogo, porque siempre están yendo allá los etnólogos, los folcloristas. Y yo decía, pero no puede ser solamente para preguntarte cómo toca, cómo canta, cómo baila, cómo cocina. No, lo que pasa es que mucha de esa gente también cumple la función de saber cuáles son los conocimientos, cuáles son los saberes. Y fíjate, por ejemplo, lo que le ha pasado a muchos pueblos en América Latina, que luego ellos patentizan el conocimiento, ese conocimiento indígena. Y le prohíben, y los maestros pueblos, y afro, y le prohíben a esa gente que utilice su conocimiento que un antropólogo, que un etnólogo extrajo, y ellos lo convierten después en otra cosa. Hay un sistema de comunicación bélico que crearon los norteamericanos y lo crearon a partir de combinaciones de lenguas indígenas. Y por ahí para allá podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces, para que podamos ser una unidad en medio de la diversidad, primero pasa por el autorreconocimiento. Y si tú me enseñas que yo soy el bruto, y reconocer soy el feo, soy el malo, soy el que no sirve, eso lo que genera es vergüenza étnica, eso lo que genera es endorracismo. Eso lo aprendí con Casimira, además investigadora, el concepto de endorracismo, ¿no? Mujeres que están haciendo historia y entre ellas está Casimira Monasterio. Bueno, un mensaje final, Casimira. Bueno, sigamos luchando. Lo peor que nos puede pasar a los afrodescendientes y a todo el pueblo venezolano es perder el proceso revolucionario. El 28 de julio yo los invito y las invito a que se pongan la mano en el corazón y, como dice el presidente, con cabeza fría, con cordura, con tranquilidad,
pensemos en todos los logros que hemos tenido en estos 25 años. No nos dejemos embaucar por los explotadores de siempre, por los descendientes del malandraje que llegó con Colón, que ahora se quiere erigir como que si ellos son el gran modelo. Son el modelo de cómo se mata, cómo se comete el crimen. Es la misma gente que está matando gente en Gaza, es la misma gente que está destrozando Haití, es la misma gente que es en el capitalismo 98 nos tenía a este pueblo sumido en el hambre, en un 80% de pobreza. Así que yo los invito a pensar y a participar. Y la democracia. Este viernes celebramos y el 28 defendemos la democracia participativa y protagónica el 28 de julio. Bueno, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Llegamos a ustedes gracias a Millennium 107.7 FM en Guarenas, Guatire, en Barlovento 105.5 FM y Antena 103.7 en los Altos Mirandinos. Chao, chao. Hasta próxima edición de su programa Generaciones.